18 horas 6 minutos. Así arranca esta vuelta completa de lunes. 13 grados 2 décimas la temperatura. Está bastante fresco. Parece incluso que hiciera más frío del que realmente hace. Pero bueno, lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional es que la temperatura es esa en estos momentos, cuando empieza a caer la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Cuando, por supuesto, la agenda ha estado dominada principalmente por las denuncias de Fabiola Yáñez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Hubo alguna novedad durante el fin de semana, pedazos, trozos de una entrevista que le hizo el medio digital Infobae a la ex primera dama, donde dio algún adelanto de lo que va a contar el escrito que mañana presentará su abogada ante la justicia. Sobre otros temas prefirió no pronunciarse porque así se lo habían indicado sus abogados y así se lo exigía el secreto de sumario. También habló el expresidente Alberto Fernández con nuestro compañero de acá de la 530, Horacio Berbisky. No se conoció tampoco el contenido total de esa entrevista porque el expresidente tiene un acuerdo, en principio llamémoslo así, con el diario El País de España, con el que ya hizo una nota. El tema es que el diario español tiene un protocolo que le exige tomar determinados recaudos antes de publicar una nota de este carácter, como consultar a la sección de género de su redacción y también realizar algún tipo de consulta con quien sería en este caso la víctima. Veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas. Mañana, como les decía, el fiscal Ramiro González le va a tomar declaración por primera vez vía Zoom a Fabiola Yáñez. Veremos qué es lo que ocurre. Algunas cosas de la estrategia judicial de uno y otro se pueden empezar a vislumbrar. Uno de los temas que estaba más en discusión, lo habíamos planteado nosotros acá el viernes, era qué iba a pasar con la causa, dónde iba a quedar radicada, porque recordemos que hasta el momento está tramitando en Comodoro Pi en un juez, Julián Ercolini, que en su momento fue denunciado por el presidente Alberto Fernández por ser parte del grupo de jueces que participó de la reunión en Lago Escondido financiada por el grupo Clarín, él, Pablo Caicials y otra serie de jueces más. Bueno, todos lo recordarán. Parece un poco turbio que un juez que ha sido denunciado por una de las partes sea quien lleve adelante la causa. Por otra parte, se suponía, miren cómo lo digo, se suponía que los hechos se habían desarrollado, los hechos denunciados se habían desarrollado en la Quinta de Olivos. Al menos eso fue lo que trascendió hasta el momento. Por lo tanto, correspondía jurisdiccionalmente que la causa se tramitara en el juzgado de San Isidro. Bueno, lo que sí ha trascendido que Fabiola Yáñez va a incluir en su escrito un apartado donde dice que los hechos de violencia, en ese caso psicológica, habrían comenzado en 2016, cuando ellos comenzaban a tener su relación y todavía Alberto Fernández vivía en Puerto Madero. Más allá de que esto pueda ser cierto o no, se verá con el transcurrir. Deberá demostrar Fabiola que sí y Alberto deberá tratar de demostrar que no. Veremos qué es lo que ocurre. Claramente hay una estrategia judicial detrás de esto, de que la causa se quede en Comodoro Pi, en manos del juez Ercolini, y no que vaya a San Isidro como pretendía el expresidente Alberto Fernández. Veremos qué es lo que ocurre. Lo demás ya, bueno, más o menos todo lo han escuchado, que van a aparecer videos, que no sé qué. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, nos tienen muy entretenidos con esta situación, pero a partir del día de hoy rige un nuevo aumento del boleto en el área metropolitana de Buenos Aires. Un aumento que en promedio va a ser del 37,5%. Hay que recordar que en lo que va de 2024, es decir, desde que asumió Javier Milei,
el boleto aumentó alrededor de un 600% su costo. Y estos sí son los temas que realmente preocupan a buena parte de la población, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, porque además no es el único aumento previsto. Fíjense que el costo del boleto se subió 100 pesos. Prácticamente ese es el costo del boleto mínimo, que cuando hablamos del boleto mínimo estamos hablando de 30 cuadras, ¿no? Prácticamente que nadie usa ese boleto. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, si va a haber protestas, si va a haber alguna presentación al respecto, porque tengamos en cuenta que 60 viajes de la tarifa mínima al mes, 2 viajes, uno de ida y uno de vuelta, son 22.270 pesos aproximadamente. Esto estamos hablando de que es casi un 8% de un salario mínimo. Si vamos a que el promedio de utilización del transporte colectivo en el AMBA anda rondando los 4 boletos diarios, estamos hablando de que casi un 18% del ingreso de un salario mínimo se va en transporte. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. 18 horas 12 minutos. Arrancamos el lunes, donde todo cuesta más, con un poquito de música. Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. (18:16), bien piojosos. Arrancamos este lunes. Vine hasta aquí en la voz de Ciro Martínez. Los piojos estaban sonando para arrancar. También tenemos alguna otra novedad. Por supuesto, 11-3200 0530 para que los que nos quieran dejar algún mensaje, escribirlo. Recuerden, escrito por ahora. Ya vamos a incorporar el sistema de poder también reproducir los mensajes de audio. Por ahora, escritos. Manden, escriban libremente, opinando sobre lo que hicieron el fin de semana y también sobre la realidad política, sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, lo que sale en todos lados y lo que no sale tanto, que muchas veces tienen que recurrir a, por ejemplo, nuestra radio para poder enterarse. Entre otras cosas, ya que estábamos hablando de temas judiciales, que la justicia dispuso que fuera allanada la cárcel de Ezeiza. La justicia allanó el penal de Ezeiza por la visita de los diputados libertarios a los genocidas. Esto fue una disposición de la justicia tras el pedido del fiscal Sergio Mola. Se ordenó secuestrar los libros de ingresos y de visitas y las filmaciones de las cámaras de seguridad. Lo que se está tratando de ver es que se confirme efectivamente cómo ingresaron estos diputados al penal de Ezeiza, si se cumplieron con los controles que son obligatorios para todo el que vaya, salvo con algunas excepciones, como cuando se trata de visitas oficiales, cosa que los diputados en un principio habían negado y habían dicho que era una cuestión individual. Veremos qué se encuentra la justicia, incluso si figuran en los libros de ingresos y de visitas los nombres de cada uno de los diputados que entró, o si también esquivaron ese control. 18:18, nos vamos a la primera comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien estamos recibiendo es a alguien que particularmente nosotros queremos mucho, ex gobernador de San Juan, senador y diputado nacional, José Luis Gioja. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda. ¿Cómo está, Víctor? Un abrazo grande para usted y para todo el equipo y especialmente para los oyentes. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto hablar con usted. Hacía un tiempo largo que no lo molestábamos, José Luis. Y ¿cuánta agua ha pasado bajo el puente? Agua, es tremendo. Acá se sabe que en una semana o en 2 días pasan muchas cosas en la Argentina, pero medio como que venimos exagerando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que es momento de parar la pelota, me parece. ¿Cómo encuentra usted esta? Vamos a empezar por el plano primero de lo que afecta a todos los argentinos más directamente, que es la situación económica en general y particularmente qué está pasando en su provincia, en la provincia de San Juan. La verdad que todo se junta con todo, ¿no? Todo se mezcla con todo. Nadie puede decir que le vaya bien ahora, excepto algún extraterrestre o el 1% de la población, ¿no? Lo demás creo que a todos no nos está yendo bien, creo que al país no le está yendo bien, creo que a la democracia no le está yendo bien, creo que a la institucionalidad no le va bien. Me parece que mucha chabacanería, mucho violar derechos, mucho, qué sé yo, no reconocer principios éticos centrales, ¿no? Que hacen a la convivencia, que hacen a los valores de nuestra sociedad. Entonces todo se mezcla con la politiquería. La politiquería es, creo, lo peor que le puede pasar a la democracia. Y en ese mar, en ese río revuelto, por supuesto, hay muy poquitos pescadores, y bueno, y son los que ganan, ¿no? Y ganan a costilla precisamente de el esfuerzo de todo un pueblo que bueno, que cada vez está peor, ¿no? ¿Cómo está la situación del empleo, de la producción, del consumo en San Juan? Está igual, hermano, en todos lados está igual. Acá hay un montón de expectativas, de esperanza, algunas
algunas son agrandadas y son para justificar algunos hechos que hay que pasar, y otras tienen que ver con lo que geológicamente es San Juan. Estoy hablando que hay un montón de expectativas en cuanto... Con el RIGI y la minería, digamos. Claro. Entonces nos meten ahora que la número 1 del mundo, el no sé qué, va a venir a San Juan, ¿vale? Entonces tienen que aprobar rapidito el RIGI. Yo estoy segurísimo que es una imposición de las grandes corporaciones que hacen a los países que están en vías mucho menos de desarrollo que nosotros, ¿no? Como muchos países del África, donde tienen de todo, ¿veo? Donde ellos son los que... Y obviamente ese desarrollo no se ve en un desarrollo del país, en un desarrollo de su pueblo, en un crecimiento, sino muy por el contrario, se ve en los bolsillos de quienes hacen esa explotación. Entonces lo que se trata, y en la que estamos empeñados, es decir la verdad, tratar de decir la verdad. No se puede a veces porque los intereses de algunos son muy mezquinos y es como que también se confunde, ¿no? Pero bueno, estamos convencidos que de esta vamos a salir, que los argentinos y que sobre todo los que tenemos un pensamiento bien en celeste y blanco en este queridísimo país, vamos a hacer todos los esfuerzos para que definitivamente empiece una tarea de reconstrucción que signifique esa Argentina grande, libre, justa y soberana que nos merecemos, ¿no? En ese sentido, José Luis, ¿cómo vio el encuentro que se realizó en la provincia de La Rioja en oportunidad de la proclamación de la nueva Constitución provincial, donde se hicieron presentes tantos dirigentes y de alguna manera se empieza a vislumbrar una suerte de rearmado del peronismo con un origen más federal? Eso me pareció lo más importante. Yo lamentablemente no pude ir, porque tenía un proceso gripal que todavía estoy un poco con eso. Pero advertí que hay una luz grande. No quiero usar ningún término o frase que tenga que ver con lo que hoy le pasa a la Argentina, pero creo que eso nos genera esperanza, ¿no? Creo que se puede. Creo que aunque duela hay que construir la avenida ancha, hermano, la avenida ancha donde todos vamos para el mismo lado, o donde podamos fijar reglas de juego para ver quién es el que va a conducir, pero todos caminando por el mismo lado, ¿no? Y ese camino, esa avenida ancha llena de andariveles y cada uno toma el que más le guste, nos tiene que llevar a ese país que te decía, ¿no? A esa patria que te decía. Yo creo que Quintel es un muy buen gobernador. Creo que Axel Kicillof es hoy lo más representativo que tiene el justicialismo en la Argentina, el gobernador de la primera provincia de la Argentina, que además la ganó muy bien, y que además es la figura elegida, entre comillas, lo elegida por este presidente para precisamente socavarlo, pegarle, castigarlo, que en definitiva no lo castiga a él, sino castiga al pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo último que hizo con lo de Bahía Blanca creo que es una expresión acabada de lo que estoy diciendo, ¿no? Así es. José Luis, le tengo que preguntar, obviamente por lo que usted entiende, cuáles pueden ser las consecuencias políticas hacia adentro del justicialismo, sobre todo de los hechos acontecidos en los últimos días que involucran al expresidente Alberto Fernández. Primero que nada quiero expresar mi solidaridad con la víctima, sin ninguna duda, ¿no? Y que la justicia que actúe la justicia rápidamente para saber bien la verdad, ¿vio? Sin duda que esto tiene también un trasfondo político, porque ahora somos todos malos, ¿vio? Somos todos malos y esto hace que nadie hable, por ejemplo,
qué está pasando con el oro del Banco Central, hermano. ¿Cómo no va a haber una explicación a los dueños de eso, que es el pueblo argentino? ¿Cómo nuestro pueblo no va a saber qué están haciendo con nuestra riqueza? Creo que ya llevan 4 cargamentos. Que alguien diga qué, para qué, cómo, cuándo. Tienen obligación de decirlo. Que alguien nos explique a ver por qué esta crueldad en tantas medidas que toman. ¿Por qué esto de las privatizaciones siempre aparece un amigo al lado? A ver, me parece que estas cosas no pueden pasar, ¿viste? Entonces, para tapar algunas también tratan de agrandar otras, y te vuelvo a insistir, hermano, en lo que te dije, en lo primero que te dije, en solidarizarme con la víctima de todo esto, porque no puede haber violencia de género de ningún tipo, hermano, no es digno. Exacto, claro, pero... Porque además tengo que decirte que siento mucha tristeza, muchísima tristeza, porque los esfuerzos han sido muchos para construir lo que se construyó allá por el 2017, 2018, ustedes fueron testigos también de todo eso. ¿Se acuerdan? Un partido intervenido, y pudimos sacar todo y salió bien, y bueno, vino la pandemia, vino la sequía, vino, qué sé yo, y encima esto que vale por la pandemia, por la sequía y por todo eso, ¿no? Exacto. José Luis, usted hablaba al principio de esta comunicación de una democracia que se ha convertido un poco en farandulera, pero que sobre todo que ha perdido intensidad, que ha perdido calidad. Y van a visitar represores, hermano. Justamente ahí quería ir. Pero me repugna. ¿Sabe por qué, hermano? Me repugna porque... no me quiero acordar, pero yo la viví, hermano. Yo Exacto. Lo conocí, sé quién es uno de los que está en eso ahí, que tiene un hijo cura, viste, que nada tienen que ver los curas con ese tipo, que es de acá de San Juan, operaban acá en San Juan. Como, a ver, que no quiero ni nombrarlo, mirá, pero sabemos lo que hicieron, sabemos que no puede ser, sabemos que la lesa humanidad es el peor de los delitos, ¿viste? Entonces, a ver, tiene que haber también una explicación para eso. Como te dije, lo primero, acá también hay víctimas, y no es que haya que solidarizarse con las víctimas, hay que aplicar la ley, hermano, hay que entender qué es la libertad, hay que entender hacer justicia, porque no se pueden usar los privilegios del Estado, del poder para intentar violar las normas de la ley, de la Constitución. Estos tipos están condenados por la justicia, no es el capricho de nadie, tuvieron derecho a defensa, el que no tuvieron sus víctimas, ¿no? El que no tuvieron sus víctimas. El que no tuvo usted, José Luis, el que no tuvo usted. Pero vos estabas maneado con una venda y con una capucha puesta en la cabeza, hermano, ¿qué podías hacer? A ver, bueno, que nunca más sea nunca más, hermano, que nunca más sea nunca más. Esperemos que así sea. José Luis, le agradecemos muchísimo esta comunicación, Bueno, hermano, un abrazo grandote y suerte para todos. Gracias, lo mismo para usted, un abrazo grande. Era José Luis Gioja en comunicación con La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Repavimentamos en hormigón la diagonal Granaderos de San Martín. Fortalecemos la red vial secundaria para mejorar accesos y conexión en la zona. Entre Monteagudo y Diagonal Constituyentes del barrio Centro, la obra incluyó realización de obra hidráulica complementaria, nuevas sendas peatonales, colocación de cartelería vial, forestación, instalación de reductores de velocidad. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Llega la noche y AM530 enciende las luces para no perderse en el camino. A las 20, Sandra Russo exprime la actualidad argentina y ofrece Jugo de Limón. Información y reflexión para ir cerrando el día. Cuando el reloj empieza a dar las últimas vueltas, Camilo García no pierde la calma. A las 22, minutos contados. La mejor manera de bajarle la persiana a la jornada. Todo está en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Rumbo al sur con la chata llena, quemado de sol, revolvió un silbido. El Tata Cedrón cumple el domingo 25 de agosto a las 19:30 en una única función en el Teatro El Galpón de Catalinas en La Boca. El legendario cantor celebra sus 60 años de trayectoria artística, un homenaje a la canción argentina con Julieta Lazo como artista invitada. La risa de Gardel, las manos de Perón. Entradas anticipadas a precios populares en Alternativa Teatral o en La Sala. Es una producción de Don Narciso Club y Alejandro Jueguen. Invita la AM530. El Tata cumple 85 años. ¿Venís a celebrarlo? En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzaingó.gov.ar. La salud en tu ciudad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos radio. La verdad, siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Candombe para mover esta tarde de lunes, esta fría tarde de lunes. Esa voz hermosa que estaban escuchando es Julieta Rada, la hija del Negro Rada. Baile del candombe es lo que estábamos compartiendo con ustedes recién. 11 3200 0530 es nuestra línea de comunicación y por supuesto que ya tenemos mensajes de nuestros oyentes. Miguel de Caballito nos dice: hola compañeros, con relación a las denuncias contra el expresidente, debo decir que suelo creerle a la víctima, pero dado el manejo de la causa y el interés político evidente, permítanme poner todo en duda. Creo que lo que hay que entender es que pueden suceder las dos cosas. Una cosa no invalida la otra. Es decir, puede existir hechos de violencia de género y al mismo tiempo existir una operación política en torno a esa situación. Una cosa no quita la otra. Hola Víctor, nos dice Raúl de Citivial, ¿le pasó algo a Andrea? Está un poquito pachucha, pero calculo que ya mañana va a estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes Víctor, no defiendo a Fernández porque nunca podría hacerlo con un golpeador, pero todo esto me parece muy turbio y oscuro, dice Richard, y me suena operación porque la foto del ojo, bueno, de Fabiola sospechosa, algo que ya incluso no lo empezaba a analizar ya por lo que contaba Horacio Berbisky en su columna del cohete a la luna. Él, no sé si él o le llegó la información de que varios profesionales habían visto esa foto y que no había unanimidad respecto a la misma. Se verá, será algo que tiene que probar la justicia. Eso no lo podemos hacer nosotros viendo una foto en un portal que ni siquiera está muy claro ni cómo llegó a ese portal, ni si son las que auténticamente están en la causa, porque la causa está con secreto de sumario y por lo tanto los comunes mortales no tenemos posibilidad de conocerla hasta que ésta no se abra. Y lo vuelvo a reiterar, una cosa no invalida la otra. Es decir, puede existir un hecho de violencia de género y puede existir una operación. Las dos cosas. Mabel de Lugano nos manda un enlace de YouTube. Silvina nos manda siempre esos mensajes maravillosos llenos de emoticones que nos encantan. Y dice por acá abajo, para que llegue, porque hay un montón de mensajes: ¿por qué no piden secuestrar los celulares de los diputados que fueron al penal de Seiza? Deberá hacerlo la justicia. Hoy por lo pronto, como lo comentábamos más temprano, allanó el penal de Seiza y se llevó los libros de visitas, y los libros de ingresos y las cámaras de seguridad. A partir de ahí, bueno,
veremos con qué se encuentran respecto a cómo fueron los controles en el ingreso y cómo se desarrolló todo allá adentro. Recordemos que en los penales no solo hay cámaras en los ingresos, en los lugares donde generalmente en los lugares donde uno se reúne con reclusos, sobre todo de este carácter, también suele haber algún tipo de cámara. Mario Borra, bueno, nos manda Mario de Santos Lugares, nos manda unos videos. Bueno, no es radio, no tenemos cómo pasar los videos. Víctor y equipo de La Vuelta Completa, buenas tardes. La pregunta es ¿cómo se sale de esto? Muchos de nuestros dirigentes dormidos, orientados o desorientados, no se generan expectativas, no se conduce. Los medios y las redes dominados por el poder siguen lavando cabezas y generando odio, y nosotros solo nos enojamos e indignamos. Abrazos de Mario de Mataderos. Bueno, también muchas veces se están haciendo cosas, los dirigentes hacen cosas que no trascienden tanto. Lo que ocurrió en La Rioja no tuvo el espacio en los medios que debió tener por su trascendencia y por el peso político de los dirigentes que estaban allí presentes. O sea, no podemos pretender que los grandes medios de comunicación, que muchas veces están siendo parte de estas operaciones, no intervengan. Pueden intervenir perfectamente y entonces no lo publican. Y lo que nosotros podemos hacer desde aquí, lo hacemos, estamos hablando todo el tiempo de noticias. Incluso ahora les voy a comentar una que seguramente no la leyeron en ningún lado. Pero bueno, la capacidad y el volumen que tienen esos medios no logra desandar totalmente ese camino. Y es alguna cosa que también nosotros en algún momento hemos hablado, que es generar la propia agenda de los medios de comunicación que no son parte de la hegemonía y no terminar bailando la música que tocan estos medios. Porque muchas veces lo que ocurre es que medios que no comparten o que no forman parte directa de la conformación hegemónica, básicamente ya sabemos de quién hablamos, lo que terminan haciendo siempre es comentar sobre lo que ellos lanzan, informar sobre lo que ellos lanzan, o de repente con una visión distinta, la mayoría de las veces con una visión distinta, pero en definitiva, es lo que decíamos la otra vez cuando hablamos de esto con Andrea, terminan imponiendo la agenda, es decir, se termina bailando la música que ellos tocan. Pero nosotros tratamos de ir por el otro lado. A veces, obviamente, que hay temas que no se pueden obviar, sobre los que hay que opinar y no hay que dejarlos de lado y compartir la información. Pero también hay que agregar otros temas que ellos se encargan de ocultar. Por ejemplo, surgió dos informaciones que surgieron respecto al Grupo Clarín en los últimos 48, 72 horas, que seguramente no las vieron ustedes. El primero fue que el Grupo Clarín está en una situación económica muy compleja porque los balances que presentó para el primer semestre y particularmente en el segundo trimestre de este año le dieron en rojo, violentamente en rojo. El balance mostró una disminución tanto en los ingresos como en el EBITDA ajustado respecto a periodos anteriores. ¿Qué es esto? Que no solamente tuvieron dificultades para generar ingresos, sino que tampoco pudieron controlar el aumento de costos. Dan muchas excusas respecto a la caída de la publicidad oficial. El Grupo Clarín es un grupo que fundamentalmente trabaja en el medio local, entonces no tiene la posibilidad de compensar como otros grupos de medios que se desarrollan en otros países también. También se desarrolla en algún otro país. Y ahí después va la segunda noticia del Grupo Clarín de esta semana. Y entonces está teniendo dificultades por la propia recesión que genera el gobierno, que ellos están bancando. Así que si les gusta el durazno, que se banquen la pelusa, porque ellos también son responsables de que sus negocios no funcionen. Lo que pasa es que muchas veces esa supuesta ideologización de la democracia que según su opinión se genera desde el espacio nacional popular o de los espacios progresistas, en definitiva los que más la ratifican son ellos. Es cierto que les puede dar pérdida el Grupo Clarín, pero una cosa es el grupo y otra cosa son los dueños, ¿no? Sabemos que siempre tienen caminos por los cuales revolverse y que en la bicicleta financiera muchas veces han sido parte. De hecho,
figuraban propietarios y dirigentes importantes del Grupo Clarín entre aquella famosa lista de personas, de ciudadanos argentinos que habían fugado miles de millones de pesos, denunciada en su momento por aquel Albistur, era que se llamaba, ¿no? Albistur, del HSBC, que presentó esa lista, que la justicia nunca investigó y que allí figuraba un montón, prácticamente toda su cartera de clientes, en la que entraban integrantes del Grupo Clarín que se dedicaban a fugar plata. Bueno, ese fue uno de los problemas grandes que tiene hacia adelante el Grupo Clarín, porque además se le ha caído. Ustedes saben que si quieren leer la caída de la venta de diarios, es obvio, no es necesario especificarla. Lo que ahora se vende un domingo, antes no se vendía ni un martes ni un miércoles, cayó estrepitosamente, porque bueno, hay nuevas formas de comunicación y también hay diarios, preponderan los diarios digitales, los diarios a los que se puede acceder por internet. Pero lo que pasa es que el Grupo Clarín también cobra por leer sus páginas en internet. Y esto ha provocado la situación de crisis económica, que se le hayan caído una gran cantidad de suscriptores. La otra noticia sobre el Grupo Clarín viene desde Uruguay, se las doy después porque ahora tenemos una comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien tenemos del otro lado de la línea es a Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUN. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, en una jornada particularmente importante porque ustedes rechazaron la propuesta salarial que les hizo el gobierno y hoy están de paro. Sí, como bien vos decías, lamentablemente nosotros tenemos una pérdida salarial de más del 50% frente a la inflación, y en lo que es una falta de respeto absoluta. El viernes recibimos una propuesta de incremento de 3 puntos por agosto, 2 puntos para septiembre, o sea que lo que nos ofrecen el gobierno de Milei es que sigamos perdiendo todavía más de lo que perdimos frente a la inflación. Por eso es que el día de hoy tenemos un paro de 24 horas convocado por todos los gremios universitarios. Mañana y pasado tendremos 2 jornadas de visualización del conflicto, y la semana próxima, martes y miércoles, un nuevo paro de 48 horas. Ustedes tienen un triste récord, ¿no? Son el sector que perdió más salario desde que asumió Javier Milei. Le han ganado a todos. Sí, es así como vos decís, y yo creo que el triste récord lo tiene la ministra de Capital Humano, que nos hizo perder el salario de los trabajadores universitarios récord, y también la ministra que se queda con la comida pudriéndose en los balcones, en los galpones, mientras hay cientos de miles de argentinos que no tienen un plato de comida y pasan hambre. Ahora, Daniel, en este marco, ¿no?, con esta situación económica de las universidades, que no solamente afecta las cuestiones salariales de los docentes y los no docentes, sino también el propio funcionamiento de los mismos, la posibilidad de desarrollar normalmente los cursos. ¿Va a empezar el cuatrimestre? Bueno, lo que vemos es que día a día la educación se va deteriorando. Recordemos lo que era en la década del 90 la fuga de cerebros, donde había el Estado, después de haber invertido en formar profesionales, científicos, investigadores, la única salida era en Ezeiza. En ese momento la salida era en los países centrales del primer mundo. Hoy vemos que esto se está tendiendo a agravar, porque no solo que nos superan en salario en dólares los países del primer mundo, sino que hoy tenemos el salario más bajo de Latinoamérica. Y eso no se da solo en los universitarios. Tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo de Latinoamérica y también la jubilación más baja. Con lo cual lo que se está viendo en estos meses es un proceso de concentración de la riqueza, de destrucción del trabajo, de destrucción de derechos y de los salarios, con una aceleración que nunca se vio. Daniel, ¿qué otras medidas se van a tomar a partir de acá? ¿Ya tienen aprobado algún tipo de medida para los próximos días? Bueno, como decía, tenemos un paro de 48 horas para el martes y miércoles de la semana próxima, y después nos reuniremos la FEDUN con los demás sindicatos de docentes, no docentes, los estudiantes y las autoridades de las universidades, para convocar nuevamente una marcha universitaria para mediados de septiembre, que rememore un poco lo que fue esta marcha del 23 de abril, en la cual toda la comunidad
todos los argentinos se expresaron a favor de la universidad pública. Sí, fue un hecho muy significativo, ¿no? Ese que toda la comunidad educativa universitaria lograra esa marcha tan contundente, a la que además adhirieron sectores políticos, se vio a muchos dirigentes que en algunos casos después fueron a la marcha a reclamar presupuesto y después en el Congreso votaron en contra de que las universidades pudieran mejorar sus presupuestos. Recuerdo particularmente el caso del diputado de Loredo, que fue a sacarse fotos en la marcha universitaria y al otro día, nomás 24 horas después, votó en contra en el Congreso de esta situación. Pero ¿cómo está la situación dentro de la comunidad universitaria mismo? ¿Ustedes siguen en contacto fluido con las autoridades de las diferentes universidades? ¿Hay una visión común también con los estudiantes? ¿Cómo está esa gran coordinación que se había logrado en la previa de esa marcha, que después pareció, por lo menos viéndolo de afuera, diluirse un poco? Bueno, primero el absoluto repudio a los diputados, senadores que son elegidos por la oposición, que en la campaña electoral cantan la marcha peronista, o los que se dicen ser herederos de la reforma universitaria y después votan leyes en contra de los trabajadores. Y la verdad que la comunidad universitaria nos encontramos todos unidos con la consigna no hay universidad de calidad sin salarios dignos. Nos sentimos apoyados, pero no solo por los universitarios, nos sentimos apoyados por todo el pueblo argentino. Entendemos que la universidad pública, como fue la marcha del 23 de abril, están orgullosos todos los argentinos. Es el único mecanismo de ascenso social, tanto individual como colectivo, que tiene nuestro país. Las universidades públicas son un orgullo en Latinoamérica. Tenemos instituciones como el CONICET, que es la primera en cualquiera de los rankings científicos de Latinoamérica, aunque no creyamos muchos en los rankings. La UBA, que siempre es la primera universidad de Latinoamérica, pero obviamente Milei lo que quiere es destruir el Estado, quiere destruir la ciencia, quiere destruir la universidad, y obviamente no lo vamos a permitir. Daniel, pareciera que no fuera posible que alguien estuviera peor dentro de la comunidad educativa de lo que están ustedes, pero sí, hay. Son, por ejemplo, los empleados docentes y no docentes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde diciembre no cobran sus salarios, y que a eso se le suma ahora la intervención dictada por el Ministerio de Capital Humano contra la universidad, tratando de imponerle un rector organizador cuando ya tenía sus autoridades legítimamente electas. ¿Tiene opinión la FEDUN respecto a esto que está ocurriendo en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo? Sí, primero que nada, toda nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que no cobran su salario. La verdad que es una aberración, es un castigo de este gobierno inmerecido para ningún trabajador y viola todos los derechos laborales de Argentina y tratados internacionales. Por otra parte, como decimos siempre, nosotros defendemos la autonomía universitaria y bueno, un gobierno que sabemos lo que piensa sobre los derechos humanos, sabemos lo que piensa sobre una universidad pública y sobre el Estado. Es lamentable que haya tomado una decisión de este tipo, obviamente la repudiamos y instamos a que se respete la autonomía que tienen que tener todas las universidades. Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, FEDUM. Bueno, les comentábamos antes de la nota con Daniel Ricci que había otra información más que había trascendido del grupo Clarín. Una, la de sus resultados económicos absolutamente negativos en el primer semestre y que se profundizaron en el segundo semestre con caídas de los ingresos y aumento de los gastos. Vaya a saber en qué. El grupo Clarín además tiene otros problemas, no solamente acá en la Argentina. Tiene problemas, ¿saben dónde también? En el Uruguay. ¿Por qué? Porque el grupo Clarín tiene una participación importante en el mercado del videocable en la República Oriental del Uruguay. Y la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones, la URSEC,
elaboró un informe, que lo dio a conocer, la URSEC vendría a ser el ENACOM de Uruguay, para que lo ubiquen, un informe donde especifica que el Grupo Clarín incumple con la ley de medios. El Grupo Clarín opera, además de cables, en la ciudad de Montevideo, con el nombre Flow, ex Cablevisión, en ese caso igual que acá. También otro sistema de televisión en la misma Montevideo, Versabel Sociedad Anónima. También en otros departamentos del interior del país, varias empresas. Llega a acumular más de 9 licencias en su totalidad este grupo, que en Uruguay figura como apoderado José María Sáenz Valiente, un conocido estudio de abogados, ¿se acuerdan? Que era. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley de Uruguay permite un máximo de 5 licencias para abonados por cable. Y en caso de que alguna de estas sea de Montevideo, solo 3. El Grupo Clarín esto lo viene cometiendo desde que se aprobó la ley en su momento. Tenía tiempo hasta el año 2019 de poner en orden su licencia, es decir, desprenderse de las licencias que le sobraban, y no lo hizo. Y por lo tanto está ahora a resolución de la URSEC, porque esto puede ir desde una sanción económica hasta el retiro directamente de estas licencias. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Este tema llegó al Congreso, por eso tomó visibilidad, al Congreso de Uruguay, no al Congreso de acá. Esta ley lo que establece es que, como les decíamos, se extiende hasta 8, es el límite de señales que pueden tener, pero siempre y cuando estas no estén en el ámbito de la ciudad de Montevideo. En el caso de que tengan en la ciudad de Montevideo, solamente 3 puede tener. Clarín tiene 9, o sea que en cualquiera de los dos casos viola la reglamentación, viola la ley de medios en este caso del Uruguay. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Como les decía, la URSEC tiene la potestad, como también mencionábamos, de sancionar al grupo económicamente, darle un nuevo plazo para que se ponga a derecho, o directamente revocarle las licencias. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Ahora nosotros, 18 horas 59 minutos, lo veo a Carlos afinando la guitarra. Veo que la tiene en su mano, de a poquito la va acomodando. Ahí está, ahí lo tiene. Porque son las 19 horas y así nos vamos a dar la media vuelta. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entra a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Construimos un nuevo edificio, Jardín de Infantes en el barrio San Jorge, donde 360 niños y niñas podrán acceder a su educación inicial. Se ubica en calle 531 y calle 531A y tiene 805 metros cuadrados cubiertos, 6 aulas comunes con patios individuales, salón de usos múltiples, amplio sector de juegos, huerta para los alumnos, accesibilidad mediante gradas, área administrativa, cocina y sanitarios. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Claves para pensar la política. Un ciclo de encuentros semanales coordinados por Edgardo Moca. Una propuesta para pensar nuestra realidad desde las principales cabezas del pensamiento político en íntima vinculación con nuestra realidad política, social y cultural. En modalidad virtual se realizarán los miércoles a las 18 horas desde el 14 de agosto. Claves para pensar la política con Edgardo Moca. Consultas e inscripciones centro.analisispolitico@gmail.com. En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzaingó.gov.ar. La salud en tu ciudad. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Volver y no volver. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. (19:07). Sí, claro, por supuesto, Fito Páez era lo que estábamos escuchando. Cable a tierra. ¿Cuánto necesitamos todos tener de vez en cuando un cable a tierra, no? 11 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que se esperan para las próximas horas que esta temperatura baje. La humedad 62% y el viento 11 kilómetros por hora. Para mañana martes se espera una máxima de 18 y una mínima de 9. Lo mismo para el miércoles, totalmente despejado mañana. Para el miércoles 18 la máxima, 9 la mínima, con alguna nubosidad variable. Lo mismo exacto el jueves. Las lluvias recién llegarían el domingo, con una máxima de 16 y una mínima de 12 grados. Saben que más información, de esa que tampoco sale en demasiados lados, y ya que hablamos de temas de que vinculan a la política con una agenda que no tiene que ver necesariamente con la política. Renunció a su banca el legislador Germán Kicska. ¿Saben quién es Germán Kicska? No saben. ¿Vieron? No saben porque muchos de ustedes no saben, otros sí sabrán, porque no son informaciones que curiosamente no trascienden a pesar de la gravedad que tienen. Es el diputado cercano a la Libertad Avanza de Misiones, que está investigado en una causa por pornografía infantil. Su casa fue allanada y en principio parece que se le encontró material vinculado a este tema y por lo tanto Germán Kicska resolvió en el día de hoy presentar la renuncia a su banca como legislador provincial. Mi decisión se basa en la necesidad de abocarme por completo a mi defensa en la causa penal de público conocimiento en la que estoy siendo investigado, dijo este señor Kicska. 19:09. Nos vamos a una comunicación. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien tenemos del otro lado es a Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía, especialista del sector nuclear, trabajador de Nucleoeléctrica Argentina y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. ¿Por qué estamos con Nicolás del otro lado? Porque en el día de hoy, esas informaciones que tampoco salen en ningún lado o en muy pocos, el gobierno emitió un decreto en el que establece que en los próximos 6 meses van a ser privatizadas al menos 4 represas hidroeléctricas. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, buenos días. Buenas tardes, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ponele que bien. Acá estamos. ¿Con qué noticias? ¿Con qué noticias, no? Y una noticia especial para recibirte a vos, que sos un especialista en el sector, entre otras noticias del día de hoy. Ojo, quédense porque pasó algo muy grave también en el sur en referencia a la energía hidroeléctrica, que después le vamos a preguntar a Nicolás. Pero bueno, en el día de hoy se conoció el decreto 718/24, que habla de que en los próximos 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de este decreto, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará concurso público nacional e internacional competitivo y expeditivo con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de estas represas. ¿Cómo tomás esto? Y traducirnos un poco al castellano antiguo. ¿Qué
quiere decir que se van a desprender, a vender el paquete accionario de estas represas? Bueno, ahí justamente lo que bien vos decís, digamos, esta mañana nos desayunamos con el decreto 718 en el boletín oficial, donde plantea, digamos, primero plantea extender la concesión de las centrales hidroeléctricas, principalmente estamos hablando de las del Comahue, que son las del río Limay, ubicadas, digamos, en la provincia de Neuquén y Río Negro, que son empresas que, a raíz de la reforma que tuvo el sector energético en el país en la década de los 90, producto de las reformas neoliberales, en el año 93 se concesionaron por 30 años al sector privado. Y el año pasado, en agosto, empezaron a vencerse estas concesiones, y ahí, bueno, el gobierno de Alberto Fernández perdió, digamos, una oportunidad histórica en recuperar, digamos, para el Estado otra más de Alberto, ya que lo estamos nombrando tanto estos días. Bueno, esas son de las cuestiones que hay que revisar, ¿no? Porque los resultados fueron los que tuvimos, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo ahí, digamos, con esto de haber perdido justamente esa oportunidad histórica de recuperar, digamos, por parte del Estado Nacional, que cuando uno dice recuperar por parte del Estado Nacional, es recuperar para el sector, la gran mayoría de la población, ¿no? O sea, que el Estado pueda tener control sobre un sector estratégico como es el energético. Y bueno, no sucedió, y ahora nos vemos, digamos, que el gobierno de Javier Milei ya en enero había extendido las concesiones y ahora las vuelve a extender por un año, pero no solo eso, sino que en el artículo 6, si no me equivoco, del decreto, plantea ya la venta, no la concesión, sino la venta del paquete accionario por parte del Estado al sector privado, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es la entrega del patrimonio nacional y la concentración cada vez más en menos manos del sector energético, ¿no? O sea, esto lo que vemos acá es cada vez está siendo mayor concentrado el sector de generación de energía eléctrica en contra de lo que dice la política libertaria de Javier Milei, de que la libre competencia y demás. No, esto pasa de la concentración estatal a la concentración privada en 4 o 5 grupos empresarios, ¿no? Sí, quizás la mayor diferencia que yo veo acá, si no es así, corregime, Nico, vos que sos el especialista, es que ya no estamos hablando de una concesión, estamos hablando de una venta del paquete accionario. Por lo tanto, si en algún momento un gobierno que venga después quisiera recuperar, acá tendríamos que ya no esperar que se termine una concesión como sucedió en este momento, sino directamente tener que desembolsar plata y estatizar esas centrales. Esta es la diferencia más grave, por eso se perdió una oportunidad histórica de Alberto, y si Alberto lo hubiese concesionado a lo mejor por 10 años más, bueno, podríamos en 10 años discutir esto, pero como decís vos, una privatización, después la recuperación tiene que venir de la mano de una estatización, y después, bueno, vienen las cuestiones de litigio y demás, como nos pasó con YPF, que encima la recuperación no es total a veces, ¿no? YPF es una empresa sociedad anónima que es mayoritariamente el Estado, pero tenemos jugadores privados adentro, ¿no? Y en este segmento nos puede llegar a suceder lo mismo, ¿no? Y estamos hablando de una porción importante de lo que es la generación hidroeléctrica. O sea, la generación hidroeléctrica en el país el año pasado representó el 30% de la generación de energía eléctrica, y estas centrales son 12.700 gigawatt hora anuales, ¿no? Que es el 66%, digamos, de más o menos de lo que responde al 30%, digamos, de ese 30%, el 60% provienen de estas centrales. Entonces son importantes, digamos, en el aporte de la generación de energía eléctrica, ¿no? Esto implica, si sumamos la cuasi privatización de hecho de Vaca Muerta a esto, que Argentina, de alguna manera, más allá de tener una gran producción energética real o potencial, pierde la soberanía en esta materia. O sea, va a estar prácticamente todo en manos de privados y fundamentalmente extranjeros. Sí, o sea, acá lo que se está haciendo, digamos, esto que decíamos, una concentración del sector energético en pequeñas manos, y los principales actores nacionales son Paolo Roca, con Techin,
Pampa Energía con Minlin, Bulgeroni también es otro de los actores del sector, y seguramente van a empezar a venir jugadores internacionales con el tema de el RIGI aprobado, ¿no? Porque esto seguramente dicen que no pueden ser inversiones en esta materia, pero bueno, después siempre le encuentran la vuelta, ¿no? O sea, para que entre bajo el régimen de inversiones, el régimen del RIGI, ¿no? Que es el de incentivo de grandes inversiones. O sea, es una noticia... Sí. Dale, perdón. No, o sea, yo lo que veo, digamos, una noticia muy preocupante, digamos, porque en un estadio, digamos, que estamos teniendo, donde en un contexto global donde la disputa es el sector energético, una de las variables que vemos que son las guerras internacionales, podemos decir Rusia-Ucrania o Rusia-OTAN, los conflictos en Medio Oriente, y la región no está exento de eso, y nosotros encima se lo entregamos a cambio de monedas al sector privado. Entonces, bueno, esto claramente hay que ponerlo en el debate público para tratar de frenarlo y dar vuelta a la taba, ¿no? Como quien dice. En el primer paquete de venta de centrales hidroeléctricas hay 4. Son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. ¿Estas centrales hidroeléctricas son superavitarias o son deficitarias? No, las centrales hidroeléctricas, primero son las más baratas, porque el recurso de combustible que utilizan es el río, o sea, el agua. Entonces no tienen casi costo de operación, digamos. O sea, las centrales hidroeléctricas tienen un gran costo de inversión inicial para hacer los diques, que ya están totalmente amortizados, y lo hizo el Estado Nacional. O sea, son todas represas que las hicimos con los recursos de los argentinos, y hoy se lo estamos entregando al sector privado, como fue en los 90, pero con el agregado de que está directamente es la venta de las represas y no solo la concesión como si tuvimos en la década del 90, ¿no? O sea, claramente acá, digamos, se entrega, digamos, un patrimonio que ya estuvo amortizado y pagado por parte de todos los argentinos, y estas represas, o sea, va a ser un negocio redondo, ¿no? Porque básicamente la inversión es muy poca la que tiene que poner, o sea, solo para comprar las acciones, pero después hay que ver si no nos aumentan también los costos de energía, que son de las más baratas las que tenemos en el sector. Las hidroeléctricas son de las más baratas en la matriz energética, ¿no? O sea que para el Estado no solamente no era un costo, sino que además se pierde un buen ingreso que podía recibir de parte de estas represas en caso de que volvieran al patrimonio estatal. Nico, en su momento la discusión era cuando se vencieron estas concesiones, las provincias habían reclamado, recuerdo que se provincializaran algunas de ellas al menos para recuperar de esa manera que fueran parte del patrimonio, aunque si no era nacional, que fuera provincial. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Hubo alguna razón? No, primero con lo que decías anteriormente, estas empresas no eran estas hidroeléctricas no son deficitarias para el Estado Nacional, porque hasta el día de hoy las opera el privado, digamos. O sea, lo que íbamos a tener nosotros con la caída de la concesión era la posibilidad de recuperarlo, que el proyecto que había por parte del Frente de Todos era que pasen a la órbita de ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima, que es una de las empresas también sujeta a privatización por la ley de bases. Y ahora, yendo a tu pregunta en torno al qué pasó con los gobernadores de la Patagonia, y bueno, habría que preguntarle, digamos, por qué. Yo no vi declaraciones hoy de Terilec ni el gobernador de la provincia de Neuquén, que haya de Figueroa, que hayan salido, digamos, a pegar el grito en el cielo con esto, porque seguramente habrán hecho alguna moneda de cambio con el tema del GNL. Esto estoy hipotetizando, ¿no? Lo ponemos entre signo de pregunta, pero tal vez haya sido una moneda de cambio con el tema de la planta de GNL que va a parar ahora a la provincia de Río Negro, ¿no? O sea, habría que preguntarle ahí a los gobernadores qué está sucediendo ahí, porque en un momento hubo una intención de armar alguna empresa provincial que administre estos recursos, que también podría ser algún tipo de iniciativa estatal, provincial, junto con el Estado Nacional. Pero acá, digamos, lo grave de la situación es la entrega de los patrimonios energéticos por parte de el gobierno nacional al sector privado, que después nos atan de mano para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto industrial soberano que queramos hacer a largo plazo, ¿no? Porque si cualquier proyecto económico productivo necesita sí o sí de energía, y de energía barata.
sea, hay ejemplos claros, por ejemplo, o sea, si nos abstraemos de Argentina y nos situamos, por ejemplo, en Alemania, el cordón industrial alemán está muy complicado porque hoy la energía es cara en Alemania, producto que no tiene el gas barato de Rusia. Entonces, que nosotros nos desprendamos de estos recursos que son estratégicos para cualquier tipo de economía, y bueno, habla de que claramente el gobierno nacional, el norte, digamos, es justamente el norte imperial o de Estados Unidos y de los sectores empresarios y concentrados, ¿no? La otra noticia, Nico, que trascendió hoy en materia energética o relacionada con el tema energético es que debido a la decisión del gobierno nacional de suspender la obra pública y de también suspender o poner un impasse sus relaciones con el gobierno chino, se paralizaron totalmente las obras de las represas Sapernik y Néstor Kirchner en el sur, y en el día de ayer se inundó totalmente la sala de máquinas de la represa Jorge Sapernik. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener para la obra? Eso siempre y cuando en algún momento se decida continuarla, sea este gobierno o alguno que le siga. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para una obra de esas características que se le inunde la sala de máquinas de la represa, ¿no? Bueno, hay que decir, justamente lo leí esta mañana, es gravísimo, digamos, esto, porque aparte es parte, digamos, de la desidia que está llevando el gobierno adelante en materia energética, ¿no? O sea, se está ocupando solamente de los sectores que le dan negocio y rentabilidad para hacer con los sectores extranjeros y exportables, y en esto que va hacia el auto, porque de estas dos represas eran importantes, digamos, para lo que es el autoabastecimiento y robustecer, digamos, la generación eléctrica dentro del país. Y el gobierno decide cancelar estas obras, producto de la obra pública, y a su vez porque eran obras que estaban financiadas y llevadas adelante con consorcios chinos, y como China tiene otra ideología, según el presidente actual, decidió cancelarlo, ¿no? Y producto de el deshielo que hubo el fin de semana por las altas temperaturas en la Patagonia y en el sur del país, se inundó la sala de máquinas, que bueno, esto claramente va a perjudicar la obra y hay que hacer una evaluación de los daños, hay que ver cuáles son las maquinarias que habían ahí, pero esto se podría haber evitado si la obra seguía en pie, porque claramente ahí no hay nadie ahora trabajando, ¿no? Entonces, seguramente habrá algunos cuidadores del predio, pero no hay obradores laburando. Entonces, bueno, hay que evaluar el impacto de los daños. Se puede recuperar claramente, pero eso termina siendo más costoso y más caro para el país. Eso desde ya es así. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando se paralizaron las obras de Atucha 2, una central nuclear, nosotros la tuvimos paralizada por casi 20 años, si no me equivoco, sí, en el 86, 87 se empezó a paralizar, en la década de los 90 se paraliza finalmente y se reactiva la obra en el 2006. Y es el único país que termina, por ejemplo, una central nuclear con una empresa estatal y que no era el diseñador original, ¿no? O sea, eso es un hito y un hito histórico en el sector nuclear, tanto de Argentina como en el mundo. O sea, las obras son recuperables, pero los costos claramente terminan. Después, cuando hablan de que hay que ser eficiente en los costos y demás, claramente que estas ecuaciones terminan siendo más costosas, porque recuperar una obra luego de que se inunde y por abandono termina siendo más costoso, claramente. Sí, es increíble, ¿no? Quedan 50 personas trabajando para hacer un mantenimiento mínimo para los dos obradores, para las dos represas que están más o menos a 60 kilómetros de distancia una de la otra. Obviamente no pudieron hacer nada para impedir que se produjera esta inundación como decís vos, habrá que evaluar después cuál es el daño sufrido por las mismas con esta tremenda desidia, ¿no? Porque de otra manera no se lo puede llamar. Desidia absoluta, incluso, inoperancia absoluta del gobierno, ¿no? Incluso, sí, yo trato de no usar que es tanta inoperancia, porque hay una cuestión de una planificación. Hay una decisión. Hay una decisión política y saben cuáles son las consecuencias, y la decisión es que los recursos energéticos que tiene Argentina sirvan para hacer negocios transnacionales en este marco de una transición energética global corporativa que estamos viviendo. O sea, entonces hay que entender, hay que denunciar y hay que enunciar, digamos, la política energética del gobierno, que mira hacia afuera y no mira el autoabastecimiento, digamos, porque
se abandonan estas obras sabiendo cuáles son las consecuencias en el corto y largo plazo y mediano plazo también. De hecho, estas dos centrales que hablamos de la Patagonia iban a aportar 1.200, 1.300 megas, si no me equivoco, al sistema interconectado nacional, y estamos hablando por los informes de Camesa que hicimos la otra vez la nota, Víctor, por la falta de energía que va a haber en el verano, y las obras energéticas no las tenés abandonadas, y por otro lado sabes que no vas a poder cubrir los picos de demanda por las proyecciones que hizo Camesa. Entonces, bueno, ahí hay que ver, digamos, y habría que preguntarse, yo el otro día lo discutí con algunos compañeros y compañeras, habría que sacar una campaña, los invito ahí a ustedes en la radio, ¿dónde está Chirillo? Podríamos hacer la campaña, porque estamos hablando hace 2 meses de cuestiones energéticas, planta de GNL, la mayor inversión de 30.000 millones de dólares que va a tener el país a raíz de la planta de GNL con Petronas e YPF, la cuestión esta de la venta de represas, la cuestión de las obras del sur, de la Patagonia, el abandono del sector nuclear, la paralización del sector del reactor CAREM y demás, y podemos seguir enunciando un montón de cosas más, pero Chirillo no aparece, ¿no? Entonces podríamos sacar la campaña ¿Dónde está Chirillo?, que para el que no conoce es el secretario de Energía de la Nación. Exacto, Rodríguez Chirillo, que seguramente, yo tengo mi hipótesis, ¿dónde está? Para mí está averiguando cuánto vale el barril criollo de petróleo. Bueno, también. Sí, que no sabía. Fue al Congreso y le preguntaron y no sabía cuánto valía el barril criollo de crudo y mucho menos cuánto salía a producir, ¿no? Un barril de petróleo. O redactando felizmente estos decretos, ¿no? Porque la ley de base no era feliz, dijo. Claro, exacto. Ahora está con un pito catalán. Está mientras redacta esto y mientras, además, entre él y YPF le regalan a los amigos los pozos maduros de petróleo de la Patagonia, ¿no? Tal cual. Bueno, ese tema no lo habíamos tocado, ¿viste? Decir que lo mencionaste. La semana pasada salieron a la venta, digamos, los pozos maduros de YPF y el principal comprador es Iguacel, el ex ministro y secretario de Energía de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, bueno, hay que claramente cuando decimos dónde está la política energética nacional, está en esos negocios, que son negocios para los amigos. Tremendo. Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación y por traernos tan precisa y buena información. No, gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande y saludo a toda la comunidad de la Radio Las Madres. Un abrazo grande. Era Nicolás Malinowski, magíster en gestión de la energía, especialista del sector nuclear y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología de la Argentina. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a miituzaingó.gov.ar. La salud en tu ciudad. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. Repavimentamos en hormigón la diagonal Granaderos de San Martín. Fortalecemos la red vial secundaria para mejorar accesos y conexión en la zona. Entre Monteagudo y Diagonal Constituyentes del Barrio Centro, la obra incluyó realización de obra hidráulica complementaria, nuevas sendas peatonales, colocación de cartelería vial, forestación, instalación de reductores de velocidad. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No a la intervención de la Universidad de las Madres. Intervenir la universidad es cercenar los derechos humanos, atacar el derecho a la educación pública, violar la autonomía universitaria. Defendamos la universidad. Por eso la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre, como nacieron ellos. Y hoy aquí le cortamos el cordón y se le entregamos a ustedes. Banquemos a las madres. Ni un lápiz menos, ni un paso atrás. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos DVD. Es lo que estábamos escuchando en la vuelta completa cuando son las 19 horas 35 minutos. ¿Qué les dije? ¿Va a bajar la temperatura? Bueno, bajó 9 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 8 la sensación térmica. Así que se va poniendo fresquito. Abríguense el cuellito si tienen que salir porque la cosa se va poniendo cada vez más dura. Nuevo récord para el gobierno de Javier Milei, ¿eh? Algo que nunca había sucedido en la historia, creo yo que en la historia de la Argentina, al menos, bueno, de los últimos 100 años, como le gusta decir a él. Por primera vez en la historia argentina, diplomáticos lanzaron medidas de fuerza que incluyen el cese de actividades por 2 horas, desde este lunes hasta el jueves. La protesta de los funcionarios diplomáticos es contra la reglamentación del impuesto a las ganancias que dejó fuera la excepción que tenían quienes trabajan en el exterior.
Esta decisión fue tomada por la Asociación del Personal del Servicio Exterior, APSEN, después de una asamblea que se llevó a cabo el viernes pasado. Y bueno, y así las cosas, decenas de diplomáticos comenzaron hoy a hacer paro de 2 horas por día contra el gobierno de Javier Milei, que comenzó ya a descontarles parte del sueldo por el concepto de pago de ganancias. Mira vos, esas cosas que vos decís, los diplomáticos, uno se imagina a diplomáticos comiendo saladitos. No, están haciendo paro ahora. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas, si aparecen en alguna movilización de la CGT. Estamos hablando de funcionarios diplomáticos, no necesariamente embajadores, funcionarios de más abajo, personal administrativo que también opera en el exterior, en las embajadas y en los consulados. Duro cuestionamiento también en esta actualización informativa que estamos haciendo al presidente provincial del Senado por pedir el indulto a los represores. Este cuestionamiento lo hizo la Coordinación Institucional de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis, que rechazó las declaraciones del senador libertario Bartolomé Abdala, oriundo de esa provincia, que pidió el indulto para los genocidas, y el martes seguramente se va a pronunciar el Consejo Superior de esta casa de estudio, en este sentido seguramente repudiando las declaraciones de Bartolomé Abdala, que es presidente provisional del Senado. Es decir, cuando Victoria Villarroel anda dando vueltas por ahí o se va a descansar un rato o lo que sea, Abdala es el que preside una institución tan importante como el Senado de la Nación. Bueno, ese personaje está pidiendo un indulto para los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. Vamos a leer, nos olvidamos los mensajitos de los oyentes, teníamos un montón. Antes de los mensajitos voy a ir con una noticia porque me la estaban reclamando los oyentes, si es verdad, porque en el día de hoy comunidades del interior del impenetrable chaqueño caminaron, bueno, hoy llegaron a terminar esta protesta, caminaron durante 2 días por la ruta para llegar a la localidad de Juan José Castelli, que es la localidad que está a la entrada del impenetrable, bajo las consignas Milei basta de hambre, ajuste, entrega y represión, y le preguntan al gobernador chaqueño Cedero si va a defender al pueblo chaqueño o se va a subordinar ante tanto atropello. Cada columna marchó unos 50 kilómetros aproximadamente. También realizaron ese recorrido caminando dirigentes del bloque Partido del Trabajo y del Pueblo, así como dirigentes de la corriente clasista y combativa, la Federación Nacional Campesina y el MOEL. Son 45 localidades entre ciudades, parajes y barrios chaqueños que se encuentran en el segundo día de acampe. A pesar de que los reclamos comenzaron apenas asumió el gobernador Leandro Cedero, la ministra de Capital Humano provincial, Karina Boteridisov, se enteró por las redes, dijo, que estaba sucediendo la marcha. Bueno, parece que no le están dando mucha pelota al tema, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, pero bueno, protestas que empiezan a visibilizarse, que se trasladan desde el impenetrable chaqueño a las localidades sobre las rutas para denunciar lo que está pasando allí. La terrible situación económica y de hambre directamente que están viviendo estos argentinos, ¿no? Hola, nos dice Gustavo García, ¿no saben dónde se hace la tarifa social para el transporte? Antes era en el Puente Saavedra, creo que sigue siendo allí en el Puente Saavedra que se tramita, pero bueno, vamos a confirmarlo. María de Palermo nos dice, hola Víctor, ¿qué pasa con Andrea? Está enferma, pobre, ojalá estuviera de vacaciones, está un poquito bajón de salud, pobre. Me molestó lo que dijo Daniel Ricci de FEDUN, pone el foco en criticar a los legisladores peronistas y a los demás no se les pide que cuiden la educación. No, también habló de los demás, habló de los peronistas que votaron contra. Pasó lo siguiente, se hace la marcha la anterior, fuerte, enorme, gigantesca, que reunía a la comunidad educativa universitaria, y muchos dirigentes políticos se sumaron, o se sumaron con su presencia o se sumaron a través de las redes. Lo que pasó después es que algunos de estos legisladores que se sumaron con sus voces o con su presencia
algunos del peronismo, que eran del peronismo, después se terminaron yendo o están en eso, como Edgardo Cuader o Camagüe Espínola, y en el caso de los radicales fue específicamente de Loredo y otro montón de radicales más, pero de Loredo se mostró en la marcha, que fueron a la marcha, pidieron presupuesto universitario, que era una locura lo que estaba pasando con las universidades de todo el país, y después en el Congreso votaron en contra del financiamiento de las universidades. A eso era lo que se refería Daniel Ricci. Un abrazo, nos dice María, y estás conduciendo re bien. Muchas gracias, María. Bueno, y de pasada te hicimos, viste, una información personal para vos. Buen comienzo de semana, Víctor y equipo completo aquí en La Escucha. A propósito de la renuncia del diputado de Misiones y la causa sobre pornografía infantil. Y Loan, bueno, nada, de Loan nada, ya viste, pasó a un segundo plano la información. Hoy el Papa estuvo reclamando sobre que no se deje de lado la investigación y que se siga adelante tratando de saber cuál fue el destino de este niño en la provincia de Corrientes. Un saludazo, Víctor, nos dice Gaby de Mataderos. ¿Cómo iría a quedar ese legislador de Misiones? ¿Impune? Bueno, no sabemos. Se lo está investigando, se allanó su casa la semana pasada y hoy presentó renuncia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya sabemos que para esta justicia, dice Silvina, ciertas pruebas de ciertas personas nunca son suficientes y bla, bla, bla. Y todo así sigue de impune, como Clarín, los grupos financieros concentrados y Macri y etcétera. Bueno, acá precisamente nos mandan un video de lo que sucedió hoy en el Chaco con esta protesta de los argentinos del impenetrable. Cristian nos manda, como siempre, su querido mensaje de la colifata: inflación, devaluación, aumentos, represión. Tendríamos que ir al paro por tiempo indeterminado hasta que el actual gobierno se vaya, nos dice Cristian. Mónica de Olivo, buenas tardes, Víctor. Estos apátridas se tienen que ir ya. Nos van a dejar sin agua, sin energía, sin país. Rapiditos para regalar la patria. A ver si aprendemos a hacer lo contrario que estos y más rápido. Bastante con que seamos la vergüenza del mundo mundial, dice, con este presidente y los dos anteriores, Macri y Alberto Fernández. Abrazo, nos dice Mónica desde Olivos. Alejandro nos dice, y queda tan cerca Corrientes de Misiones, ¿no? Seguro que no paran a la hora del cóctel. Sí, es verdad, estos no paran a la hora del cóctel los funcionarios, pero bueno, no seamos un poco buenos. Puede ser que sean la gran mayoría empleados administrativos de las embajadas y no necesariamente el personal de las jerarquías más altas, qué sé yo, están haciendo paro. Rocco Carbón, bueno, no sé, nos mandan unas fotos acá, no sabemos qué son. Rosito de la Siberia nos manda una efeméride del 12 de agosto de 1806, reconquista de Buenos Aires, derrotándose al invasor inglés, una ciudadanía heterogénea de hombres, mujeres y niños y ancianos, criollos, españoles, aborígenes y afroamericanos, todos unidos por la decisión de defender su tierra. Fue el inicio del sentimiento de patria y el comienzo de la organización militar que derivó en la formación de los ejércitos que pelearon por la independencia, nos dice Rosito de la Siberia, entre otras cosas. Hola Víctor, saludos y que se recupere pronto Andreita. Igual estamos bien informados por tu conducción. Abrazos, suerte que contamos con vos, nos dice Hugo de San Pedro. Gracias, Hugo, te mandamos un abrazo grande y nosotros también la extrañamos, Andreita, y esperemos que mañana ya pueda estar acá con nosotros. Hola Víctor, saludos Andrea y que se mejore. Fui a la anterior marcha en defensa de las universidades. Lamento decir que no voy a asistir a ninguna marcha universitaria hasta que de ese palo no asistan a las marchas en defensa de los comedores populares, nos dice Alejandra de General Rodríguez. Sí, bueno, la verdad que sí, que estaría bueno que hubiera también una devolución de parte de la comunidad universitaria para aquellos argentinos que también la están pasando muy mal, que ni siquiera tienen
para comer. Buenas tardes, nos dice alguien que está escribiendo un mensaje. Vamos a esperar, lo dejamos ahí que termine de redactar tranquilo. Estaban varios ahí. Vieron que empezamos a leer y empiezan a escribir. Los motivamos a que escriban. Pero también tenemos más información que se va actualizando. Todas buenas noticias, se podrán imaginar, ¿no? El consumo de lácteos cayó un 17,6% en el primer semestre del año. Se encamina a terminar el 2024 como el más bajo de la historia, 156,3 litros por habitante por año contra los 194 litros de la segunda mitad de 2023. El consumo de lácteos retrocedió 17,3 en toneladas y 14,4% en litros en el primer semestre del año frente al mismo periodo 2023, que recordemos, ya 2023 no es que fue un año soñado, fue un año con sus dificultades. Bueno, con respecto a ese año, cayó al año pasado 17,3%. El consumo, como lo decíamos, actualizado según los datos de este primer semestre, indica que cada habitante se consumió 156,3 litros de leche. 194, decíamos, fueron el año pasado, y la cosa viene que vamos hacia otro récord. El peor año también de Javier Milei, el peor año en materia de consumo lácteo de la historia. Le hacen paro los diplomáticos, el peor año de la historia en consumo de lácteos. Bueno, así vamos. Otros productos con caídas de consumo en el acumulador del primer semestre del año, referido a los lácteos, por supuesto, no. Postres y flanes cayeron un 53,4%, yogures y leches fermentadas 21,2%. Manteca 16%, crema 12%, dulce de leche 13,7%. La producción de leche también exhibe un notorio declive en los últimos tiempos y, según el informe, acumula una caída interanual del 12,6% en el primer semestre del año, siendo la menor en valores absolutos de los últimos 17 años. Bueno, un desastre todo, ¿no? En cuanto a las exportaciones de los productos lácteos, sí tuvieron una suba interanual del 6% en toneladas y de casi el 8% en litros equivalentes durante junio, pero en divisas este aumento fue tan solo del 0,1%. Recordemos que además el gobierno resolvió sacarle los derechos de exportación a las carnes, los pollos, algunos lácteos y también a los cerdos. Curioso, ¿no? Porque justamente carne es lo que produce el presidente de la sociedad rural. Este sector que se ha mostrado tan afín con el gobierno de Javier Milei, parece que, tuvo un pequeño reconocimiento que no han tenido el resto de los sectores productivos agropecuarios, al menos por ahora. Por ahora, y la verdad que pueden esperar tranquilos, porque si el RIGI va por el camino que todo indica que iría, prácticamente que la única fuente de dólares que le queda al gobierno nacional, salvo que el Fondo Monetario Internacional resuelva otorgarles un nuevo préstamo, cosa que parece bastante inviable, que Trump, si llega a ganar, cosa que ya empieza a ser no tan clara como era hace 2 meses. En las encuestas están empatados y en algunas Kamala Harris lo empieza a superar. Pero supongamos que Trump gana, la otra esperanza de el gobierno de Javier Milei era que el gobierno de Trump les diera una mano económicamente, o presionando al Fondo Monetario Internacional o directamente atrás de las reservas federales, para que Argentina saliera adelante. Bueno, el principal asesor para Latinoamérica y expresidente del BID, Claver Caronte, acaba de decir hace unos días nada más que no se hagan los rulos, porque no se vistan que fotocarné. Dijo, difícilmente el gobierno de Trump le dé esa plata a Javier Milei, un hombre que ni siquiera sabe hablar inglés, dijo Claver Caronte refiriéndose al presidente. Karina cambió de destino, ¿sabían? Porque Karina hasta hace, el jefe, ¿no? Hasta hace 15 días quería ser
liderar la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ahora parece que cambió de destino porque se enojó con Macri y dice que quiere terminar con el PRO y analiza ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Qué país generoso. Así es, el equipo de la hermana de Milei dicen que Macri se está equivocando con sus críticas. En español antiguo dijeron, Macri habla boludeces, y están decididos a terminar con el PRO y con su dinastía en la ciudad de Buenos Aires. Eso fue lo que dejaron trascender. No le perdonan al expresidente las críticas que deslizó contra el entorno de Milei en un acto que hizo en La Boca y que luego las ratificó en diferentes entrevistas. Nosotros lo comentamos acá, cuáles eran los comentarios en los chats que se supone que son privados, pero siempre termina trascendiendo alguna cosa, en donde se refería a Santiago Caputo como Rasputín y a Karina Milei como la tortera. Bueno, no le gustó a la tortera que la llamaran así y se decidió para ese entonces que quiere ser jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dicen desde el entorno? Si a Javier le va bien, el PRO es la nueva UCD. Se termina, queda absorbido por nosotros. Y si le va mal, se rearma el peronismo. Macri ya está liquidado, dijeron. Es un análisis que se puede compartir, porque en algunos aspectos. Porque la realidad es esa. Si a Macri si al gobierno de Javier Milei le va mal, como todo parece indicar que sucedería, es muy difícil que Macri pueda desprenderse de esos resultados cuando ha apoyado prácticamente, o sin él prácticamente, todas las iniciativas de este gobierno. Y por lo tanto un desastre en los resultados del gobierno de Javier Milei sin dudas lo terminaría arrastrando a Mauricio Macri en el mismo sentido, porque no va a tener forma de diferenciarse cuando le votó. No solamente le votó todo, también le prestó funcionarios, porque más allá de que ahora aparezcan con cierto distanciamiento, no sabemos si real o artificial, el Toto Caputo fue su ministro de Finanzas, fue presidente del Banco Central, el Messi de la finanza, ese apodo se lo acuñó Mauricio Macri, fue el que lo llamó de esa manera cuando lo hizo asumir y cuando contrajo el crédito con el Fondo Monetario Internacional que nos trajo hasta aquí. Sturzenegger también fue funcionario de Mauricio Macri. Acabamos de hablar con Nicolás Malinowski y nos dice, curiosamente, YPF le termina vendiendo sus pozos maduros de la Patagonia a Javier Iguacel, quien fue secretario de Transporte de Mauricio Macri, ministro también de Mauricio Macri. Bueno, parece muy raro que Mauricio Macri se pueda desprender ya a esta altura, y si le va bien, cosa muy difícil, pero supongamos, por esas casualidades de la vida, que a Javier Milei le va bien, ¿por qué irían a apoyar a Mauricio Macri? O sea, ¿por qué vas a votar a la sucursal? Votás en la casa matriz. Y en este caso la casa matriz sería Javier Milei. Por lo tanto, la situación política de Mauricio Macri es muy compleja y prácticamente, como le dicen desde la propia Libertad Avanza, camino a convertirse en un muerto político, como lo llamaron ellos directamente. La verdad que a mí no es una palabra que me guste usar. Nadie está muerto políticamente. Además, es como una imagen medio fuerte, medio violenta. Pero bueno, es lo que dicen desde la Libertad Avanza, que Macri no tiene futuro. Y la verdad que viendo también el otro día la presentación que hizo del PRO en su relanzamiento y ver quiénes los estaban rodeando, da la sensación de que no tiene demasiado para mostrar. Al menos las principales figuras que se supone le siguen respondiendo a él, como podría ser Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y alguno más, no mostraron la cara en ese relanzamiento del PRO. Así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días con
este lanzamiento medio prematuro, pero lanzamiento al fin, al menos internamente, de Karina Milei como candidata a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Marcos de Temperley dice: buenas tardes, equipo. No otro más que no piensa participar en otra marcha universitaria donde dé como resultado que hay platita para la uva y el resto, como diría el gran Diego, que la sigan. Y bueno, ya saben ustedes, bueno, empiezan ahí una serie de epítetos respecto a la uva. Se recortaron solos, dice Marcos de Temperley. Bueno, nosotros preguntamos esto, no sé si se acuerdan, en su momento había, digamos, opiniones dispares respecto. Estoy hablando dentro de las mismas universidades. Hablamos con el rector de la Universidad de San Martín y él nos dijo que no, que la UBA no, más allá de que era la única universidad que había recibido nada, porque lo que recibió no es que le permite solucionar sus problemas económicos presupuestales, no les alcanza, pero bueno, había sonado medio raro eso de que justamente con tanta vinculación como tiene el Consejo Directivo Central de la UBA con Franja Morada, con el radicalismo, con el gobierno de Javier Milei, con lo que no votó de Loredo en el Congreso, después le terminaron dando una platita. La gente de la Universidad de San Martín nos dijo que no, que ellos no lo veían así, que por ahora la UBA seguía participando del CIN y que seguía comprometida con las mismas banderas. No fue la misma opinión de la rectora de la Universidad del Comahue, que sí se mostró muy molesta, además en su momento por cómo se lo habían comunicado, por cómo se había enterado que la UBA había arreglado una parte de su plata para ellos y que no había hecho partícipe más que de la comunicación de eso al resto de las universidades, y bueno, y que iba a haber en un futuro qué es lo que seguía ocurriendo. Ahora, separemos una cosa. Acá estamos hablando de lo que hicieron las autoridades de la UBA. Nosotros con los que hablamos, que dicen que están preparando una marcha de las mismas características a la anterior en cuanto a su masividad, son los trabajadores de la UBA, los docentes y los no docentes, que no es lo mismo, por decirlo por un nombre que toco, no es lo mismo que Emiliano Jacobiti. Una cosa es Emiliano Jacobiti, otra cosa son los docentes de la UBA, otra cosa son los no docentes de la UBA, otra cosa son los estudiantes de la UBA. Buenas, muy buen programa el de hoy. ¿Para cuándo una entrevista a Juan Graboy? Mira, se la venimos pidiendo hace y yo te diría que mínimo 3 años. Pero bueno, está todo bien. Juan tiene otras prioridades, pero lo vamos a seguir insistiendo porque nosotros también tenemos mucho interés en hablar con él. Mariano de Ríos Ceballos, sí, Mariano de Ríos Ceballos nos dice: hola Mastra, hoy me voy a permitir una opinión, no es mi intención que lo leas al aire, si no dejarles un comentario, ¿no lo leo? No lo leo. Si no querés que lo lea al aire, no lo leo. Me gusta mucho la manera en que hacen periodismo y el peso de lo que traen, y eso que indico me parece un desperdicio. Me quedo con ganas de ustedes. Eso nomás, los aprecio, los quiero. Abrazos desde Río Ceballos. Lorna nos dice: abrazo grande para André, que se mejore pronto, y acá estamos haciendo el aguante, Víctor. Si están tan enojados con Macri, que les cobren la deuda del correo, si no está bueno, están enojados, pero hasta ahí nomás, ¿viste cómo son estos muchachos? Hay cosas que se las perdonan entre ellos. Saludos, escuché un poco, a ver, no, esto sí, un poco el editorial que hablaban del RIGI, estamos subestimando a Milei, están conectados con la estructura Bilderberg, es cierto. Transferencia de recursos naturales, Macri hablaba de cultura. Bilderberg es la empresa de agua de Israel. Para quienes no lo sepan, están todos los Rothschild, Rockefeller, el Partido Demócrata, acosando a China, la guerra de Ucrania, el atentado a Trump, Bush, vacunas por las islas. Bueno, la propuesta es real. Por el momento, utópica, dice Ramón de Merlo, que como sabemos todos, o lo decimos muchas veces, todo tiene que ver con todo. Y bueno, se nos termina el programa, 20 horas. Les agradecemos mucho a los demás oyentes que siguen escribiendo, pero ya no tenemos más tiempo para seguir leyendo. Gracias Carlos de Mare, gracias Néstor Navas, que estuvo en la operación del streaming, gracias Diego Mayo. Por supuesto, nuestro beso y nuestro abrazo para Andrea Recupero, que esperemos que mañana la podamos tener entre nosotros. Nos reencontramos mañana, quédense porque Somos Radio.
pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Córdoba tiene tantas opciones en invierno que para sintetizarlo vamos a necesitar el doble tempo. Sierra, sendero, golf pedalear, terapia de lujo o agua con sal. Noches de estrellas, vivencia ancestral. Vino, viñedo, estancias, bodegas. Cultura jesuita, argentina, europea. Vientito serrano que te renueva. Cabrito, gourmet, salame regional. Cocina medicinal o tradicional. Noche, museo, risas, festival. Bondi, avión, auto, fácil de llegar. Sumale Córdoba a tu invierno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos